Uno de los debates más recurrentes en el cristianismo es definir si somos salvos por ley o por gracia, o bien determinar si guardar la ley condena o no condena. Meditando sobre este tema a la luz de la palabra, nos daremos cuenta que se trata de un debate que carece por completo de sentido. Analicemos los argumentos que normalmente se exponen al respecto. Algunos de los argumentos más comunes entre los grupos mesiánicos dicen que la ley de Moisés sigue vigente y sus estatutos son perpetuos para el pueblo de Dios, porque por nuestra fe en Jesús ya no somos gentiles, sino somos Israel. Así que debemos guardar la ley de la misma manera en la que lo han hecho a lo largo de la historia nuestros hermanos de la casa de Judá. Algunos mesiánicos afirman que no guardar la ley nos condena. Otros, en cambio, sí comprenden que la ley no es para salvación. Algunas de las citas bíblicas que normalmente se citan para sustentar estos argumentos son Deuteronomio 6:2, que dice: para que temas al Señor tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Éxodo 31, del 16 al 17, dice: guardarán pues el día de reposo los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones por pacto perpetuo. Señales para siempre entre mí y los hijos de Israel, porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Algunos de los argumentos más comunes entre los grupos cristianos evangélicos son que seguimos siendo gentiles y no nos corresponde guardar la ley, porque es para la nación de Israel. Otro argumento es que estamos en un nuevo y mejor pacto por la sangre de Jesús, haciendo referencia a Hebreos 8:6. Otro argumento es que los apóstoles solo mandaron a los gentiles guardar 4 mandamientos, haciendo referencia a Hechos 15:20. Y por otro lado, que Jesús nos dejó solo 2 mandamientos, haciendo referencia a Mateo 22, del 36 al 40. Y que al cumplir estos 2 mandamientos se cumple toda la ley. Y finalmente, otro argumento es que guardar la ley nos trae condenación y maldición, porque somos salvos por gracia y no por ley, haciendo referencia a Gálatas 3:10. Entonces, si la ley no sirve para salvación, cabe preguntarse, ¿cómo salva la gracia? La salvación no se alcanza solo por la gracia de Dios, pues eso sería como decir, si Dios es bueno, entonces no debería haber maldad y todos deberíamos ser salvos. Si no, ¿dónde está la bondad y la misericordia de Dios? Parecido a como se dice en Malaquías 2:17. Habéis hecho cansar a Dios con vuestras palabras y decís, ¿en qué le hemos cansado? En que decís, cualquiera que hace mal agrada a Dios y en los tales se complace. O si no, ¿dónde está el Dios de justicia? Dios es grande en misericordia, pero también es un Dios de juicio y justicia, como dice Jeremías 9:24. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Dios, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Dios. Algunos dicen, cuando te arrepientes de tu pecado es cuando te salva la gracia. Pero eso sería como decir que somos salvos por obras. Me arrepentí, en consecuencia, ahora soy salvo. Y sabemos que las obras no salvan, como dice Efesios 2:9. No por obras, para que nadie se gloríe. Y bien, ya comprendimos que la gracia por sí sola no salva. Pero entonces, ¿la ley salva o condena? La ley no salva, pues si salvara, como dice la palabra en Gálatas 2, por demás murió Cristo. Entonces, ¿condena? Sí, claro que nos condena, porque si no fuera por la ley, ¿cómo entenderíamos qué obras son pecado ante los ojos de Dios? De eso trata Gálatas 3:19. Ahora, la ley es santa y perfecta, dice Romanos 7:12. ¿Por qué? Porque nos instruye para que nuestras obras sean conforme a la voluntad de Dios y no conforme a nuestro bien parecer. Romanos 7:7 dice, ¿qué diremos pues? ¿La ley es pecado? En ninguna manera, pero yo no conocí el pecado sino por la ley,
Es decir, si no conocemos bien la ley de Dios, ¿cómo vamos a saber qué es pecado y qué no lo es? ¿Cómo vamos a saber qué es agradable ante los ojos de Dios y qué no lo es? Esto no lo podemos definir ni elegir por nosotros mismos. Ya hay unas instrucciones escritas de parte de Dios. Entonces, ¿por qué Efesios 2:8 dice que por gracia somos salvos? Lo que en realidad dice Efesios 2:8 es, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. En otras palabras, dice, por creer en Jesús como Salvador, es decir, por la fe, recibimos el regalo, es decir, la gracia de la salvación. El énfasis está en la fe, no en la gracia por sí sola. Esta confusión ha llevado a muchas falsas doctrinas sobre la salvación y las obras, que han provocado mucha confusión, disensiones y divisiones en el pueblo de Dios. En conclusión, la ley no condena. Lo que nos condena es la desobediencia a la ley, es decir, el pecado. Porque como dice la palabra en 1 de Juan 3:4, todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Mientras que la gracia nos salva. Gracia significa que es gratis, sin costo, porque nuestra fe en Jesús como Salvador es lo que nos salva de la condenación y maldición que nos corresponde pagar por faltar a la ley de Dios. Entonces, ¿qué significa no estar bajo la ley, sino bajo la gracia? Como lo dice Pablo en Romanos 6:14, porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Esto significa que ya no estamos sujetos a la condenación que nos corresponde pagar por nuestra desobediencia a la ley, sino que estamos sujetos a la salvación por gracia, gratuita, regalada, que nos corresponde por nuestra fe en Jesús. Ya vimos que pecar significa desobedecer a la ley y estar bajo la gracia significa que ya no tenemos que pagar la condena que debíamos, porque Jesús ya la pagó por nosotros. Pero esto no quiere decir que tenemos la libertad de elegir qué mandamientos queremos guardar y qué mandamientos no, sino que al contrario, esto nos pone en una condición de mayor exigencia, como dice Romanos 6, del 15 al 16. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Y Romanos 6, del 22 al 23 dice, mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Algunas personas se basan en la carta de Gálatas para justificar sus argumentos de que guardar la ley trae condenación. Pero, ¿cuál fue en realidad el debate en la iglesia de Galacia? La disputa que encontramos en la carta de Gálatas no era porque estos querían guardar la ley, sino porque, influidos por algunos judaizantes, algunos de ellos querían circuncidar su carne, lo cual es absurdo, pues por su fe en Jesús, su corazón ya había sido circuncidado. Y prueba de ello era que ya habían recibido el Espíritu Santo. Por eso en Gálatas 5:2 dice, he aquí yo Pablo os digo que si os circuncidáis, de nada os aprovechará Cristo. Y esta es la misma situación que se dio en Antioquía y que vemos en Hechos 15:1 que dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Y los apóstoles, siendo ellos mismos judíos, habían comprendido que la salvación es por fe y que la circuncisión de la carne nada tenía que ver con ello. Lo cierto
es que el apóstol Pablo en realidad persuadía a los creyentes a ser instruidos en la ley y los profetas. Y es así como lo vemos en esta misma carta de Gálatas, en el capítulo 6, versículo 6, que dice: el que es enseñado en la palabra, haga partícipe de toda cosa buena al que lo instruye. Y aquí, cuando está hablando de la palabra, obviamente se refiere al Antiguo Testamento, es decir, a la ley y los profetas, porque en el tiempo de los apóstoles no existía el Nuevo Testamento, sino que fue escrito posteriormente, a partir del testimonio de la vida de Jesús y de las obras de los mismos apóstoles cuando estaban difundiendo el Evangelio. Entonces, la gran pregunta es, ¿se debe guardar la ley o no? El cristianismo clásico está de acuerdo en que se guarden ciertas leyes. Por ejemplo, la mayoría de los 10 mandamientos, a excepción del día de reposo, así como tampoco los tiempos señalados o fiestas bíblicas, las leyes alimenticias, entre algunas otras. Pero aquí cabe preguntarnos seriamente, ¿podemos elegir qué leyes guardar y qué leyes no? No guardar estos aspectos de la ley tampoco nos hace perder la salvación. Sin embargo, sí tiene sus consecuencias, tanto en esta vida como en la postrera. Veamos cuáles son. En esta vida, nos priva de las bendiciones y la protección que nos corresponden por nuestra obediencia a los mandamientos, como dice Josué 1, del 8 al 9. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque el Señor tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Pero claro, si nos mantenemos firmes en guardar la ley de Dios. ¿Y de qué manera repercute en nuestra vida eterna el no guardar la ley de Dios mientras estemos aquí en la tierra? Como lo dijo muy claramente nuestro Señor Jesús en Mateo 5, del 18 al 19. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas a cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Debemos tener mucho cuidado de no aislar versículos bíblicos de sus contextos, pues así es como se crean las falsas doctrinas que nos apartan de las instrucciones de Dios, haciéndonos caer en rebeldía al hacer las cosas según interpretaciones humanas, dejando completamente de lado no solo los mandamientos de Dios, sino también el orden que debe prevalecer en toda doctrina que pretenda ser en verdad bíblica, porque justo así fue como se creó la falsa doctrina que dice que guardar la ley trae maldición, porque estamos bajo la gracia. Pues como vimos, dichas doctrinas nada tienen que ver con el mensaje que Pablo dio a un público en particular y en un contexto determinado. Vemos claramente cómo en esta falsa doctrina se tuerce el mensaje de Pablo para afirmar algo que es contrario a la palabra de Dios. Y además de eso, se pone por encima de las enseñanzas de Jesús y por encima de la palabra del Padre Eterno. En la segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, al referirse a las epístolas de Pablo, dice: entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Y si el mismo apóstol Pedro, que fue contemporáneo del apóstol Pablo, dice eso sobre sus epístolas, ¿qué podemos esperar de las interpretaciones más recientes? Para evitar caer en lo anterior, primeramente debemos tener en cuenta el orden que debe prevalecer en toda doctrina que pretenda ser bíblica, donde se dé la máxima autoridad a la palabra del Padre Eterno, la cual ha sido confirmada y cumplida por nuestro Señor Jesús. Y finalmente tendremos los mensajes de los apóstoles, que no deben ser sacados de sus propios contextos,
para así evitar caer en falsas doctrinas y malentendidos. Vemos entonces que la palabra dice en Deuteronomio 11, del 26 al 28, He aquí, yo pongo hoy delante de vosotros la bendición y la maldición. La bendición, si oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, que yo os prescribo hoy. Y la maldición, si no oyereis los mandamientos del Señor vuestro Dios, y os apartareis del camino que yo os ordeno. Y Josué 1:8 dice, Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Y nuestro Señor Jesús confirmó esto en Juan 14:15, donde dice, Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y en Mateo 5:17, donde dice, No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para hacer cumplir. Como hijos de Dios, debemos esforzarnos para que nuestras obras sean conforme a la voluntad e instrucciones de nuestro Padre Eterno, para que seamos adoradores no solo en espíritu, sino también en verdad, es decir, conforme a su ley, conforme a sus instrucciones, porque también el Padre, tales adoradores, busca que le adoren, como dijo nuestro Señor Jesús en Juan 4:23. Guardar celosamente la ley de Dios debe ser nuestra delicia, como dice el Salmo 1, en los versículos del 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Dios está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará.